Magnitudes proporcionales. Dos magnitudes son proporcionales cuando al multiplicarlas o dividirlas una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida o viceversa por el mismo número. Las magnitudes proporcionales pueden ser directas o inversamente proporcionales. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que es directamente proporcional, es decir, x, la variable x, es directamente proporcional a la variable y, si existe una constante positiva k, tal que k viene dado por la división de la magnitud, es decir, por la variable y, dividido por la magnitud x, es decir, la variable x. K se llama de la siguiente forma: constante de proporcionalidad. Acá tenemos el gráfico, tenemos los ejes, el eje X, el eje Y la constante de proporcionalidad K está definida como el cociente entre la variable Y la variable X. Esto es cuando es directamente proporcional. De la misma forma, podemos decir que es inversamente proporcional cuando, acá dice que vamos a decir que x es inversamente proporcional a y, es decir, la magnitud x, la variable x, es inversamente proporcional a la magnitud y, la variable y, si existe una constante k, pero esta se obtiene ahora multiplicando dichas variables, como se muestra ahí. K es el producto de y por x o x por y, que sería lo mismo. La gráfica sería el anterior. Recordemos que la gráfica era de esta otra forma, era una línea recta, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos nuestro primer problema. Dice: un automóvil recorre 200 kilómetros en 2 horas. Dice: ¿qué distancia recorrerá el mismo automóvil en las mismas condiciones, pero en 3 horas? Eso es lo que se está solicitando. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles serían los datos? Uno de los datos es la distancia de 200 kilómetros. A esa distancia la vamos a llamar distancia 1. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar que esa va a ser la distancia 1. Distancia 1, y esa distancia vale 200 kilómetros. Bueno, otro dato que tenemos también sería lo que es el tiempo, que serían las 2 horas. Entonces también podemos decir que el tiempo sería el tiempo 1, que es de 2 horas. 2 horas. Bueno, el otro dato sería lo que es el tiempo 2, que es el otro que sigue acá, que el tiempo 2 es de 3 horas. Tiempo 2, 3 horas. Pero falta algo. ¿Qué pasa con la distancia 2? Bueno, la distancia 2 es lo que se pide. Entonces vamos a decir que la magnitudes 1 es las magnitudes que están en una primera instancia, y las magnitudes 2 son unas magnitudes que están en una segunda instancia. ¿Estamos? Bueno, el análisis sería de la siguiente forma. Dice: al aumentar el tiempo, también aumenta la distancia. Sí, bien, si tengo un auto que va en las mismas condiciones, es decir, a la misma velocidad o rapidez, se puede entender, ¿no es cierto?, que si recorre en 2 horas 200 kilómetros, en 3 horas recorrerá una distancia mayor, puesto que la velocidad es la misma. Es lo que está diciendo acá. Entonces, si aumentan las dos variables, quiere decir que es directamente proporcional. La variable distancia es directamente proporcional a la variable tiempo. Entonces, podemos decir que acá podemos decir que K va a ser la variable distancia dividido en la variable tiempo a través de un cociente. Ya, entonces acá vamos a plantear lo siguiente nosotros. Vamos a decir que el K
es constante, entonces el K1 va a ser igual al K2. Si son iguales, acá podemos establecer que el K se define, se está definiendo todo esto, lo que es el K, se define como la distancia, en esta oportunidad sería distancia 1, dividido por el tiempo 1, eso es igual a la distancia 2 por el tiempo 2. No se ve mucho eso, entonces vamos a correr un poco esto. Ya, ahí se ve, creo, al ser corrido. Bueno, ¿cuál es la incógnita? Resulta que la distancia 2 es la incógnita. Entonces todo lo otro es conocido. Bueno, podemos reemplazar ahora si gustan. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la distancia 1. Entonces arriba, aquí en este lugar, tenemos lo que es la distancia 1. Y acá en este otro lugar tenemos lo que es el tiempo 1. Acá tenemos lo que es la distancia 2, que es lo que buscamos. Y abajo tendríamos lo que es el tiempo 2. Aquí tendríamos el tiempo 2 acá abajo, en ese lugar. Bueno, movemos un poco, pero no tanto, por ahí. Entonces, aquí tenemos la distancia 1. Acá tenemos el tiempo 1 y acá tenemos el tiempo 2. Entonces, si nosotros analizamos lo siguiente, acá tenemos la distancia 1, esa distancia 1 se reemplaza justo ahí. Por otro lado, acá en este otro lugar tenemos el tiempo 1, que son 2 horas. Las 2 horas se reemplazan ahí en tiempo 1. Finalmente, también en este otro lugar tenemos el tiempo 2, que son 3 horas, y el tiempo 2 se reemplaza ahí en ese lugar correspondiente a las 3 horas. Entonces ahora realizamos el despeje correspondiente y las 3 horas pasarían multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar lo que son las 3 horas multiplicada por los 200 kilómetros y todo esto dividido en lo que es las 2 horas. Esto sería igual a la distancia 2, que es lo que estamos buscando. Entonces, si multiplicamos 200 por 3, eso nos daría 600, ¿cierto? Y eso dividido en 2. O creo que es más sencillo todavía decir que puedo simplificar el 200 con el 2. Divido ambos en 2, esto daría 1. Y 200 en 2, esto daría 100. Y queda mucho más sencillo. Entonces quedaría el producto de 3 por 100, lo cual es 300. De esta forma, yo puedo decir que la distancia 2, también lo puedo escribir así, serían los 3 por los 100. Y esto se mide en kilómetros, porque si nos damos cuenta acá, las horas se cancelan ahí, ¿no? Entonces, el resultado final sería de 300 kilómetros. Y así hemos terminado con la solución a este pequeño problema. Y encerramos ahí la solución. Entonces, acá tenemos la gráfica, ¿no es cierto?, a este problema, donde se ve que la constante K es de 100 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, aquí también representaría la velocidad, ¿no es cierto?, si lo medimos como un vector, o rapidez, ¿no es cierto?, si lo medimos solamente como módulo. Bueno, ahí está el gráfico. Acá tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Acá los kilómetros. Y así. Pasemos al siguiente, que sería de inversa. Entonces acá dice lo siguiente, este problema. Dice que un cilindro de potencia en un primer momento tiene un volumen de 80 centímetros cúbicos y una presión de 50 kilopascales. Si el cilindro se le aplica una fuerza despreciable, es decir, no toma en consideración el valor de la fuerza para este problema, la cual produce una disminución del volumen a 40 centímetros cúbicos, es decir, de 80 baja a la mitad. ¿Cuál es la presión obtenida? En esta oportunidad no podemos decir que al disminuir el volumen disminuye la presión, no. Cuando disminuye el volumen, es decir, cuando yo el volumen
lo hago que quepe en una cantidad inferior, en una cámara más pequeña, ese volumen va a quedar comprimido, es decir, las moléculas se van a comprimir, por lo tanto va a aumentar la presión, ¿cierto? Ese es el concepto. Entonces acá veamos los datos que tenemos. Uno de los primeros datos que tenemos es la presión 1. Tenemos lo que es la presión 1, la cual es de 50 kilopascales. 50 kilopascales. Tenemos lo que es el volumen 1, el cual es de 80 centímetros cúbicos. Tenemos lo que es el volumen 2. Recuerde que este volumen se disminuye a la mitad, que son 40 centímetros cúbicos. Y por otro lado, la pregunta es ¿cuál es la presión 2? Eso es lo que se está pidiendo. Entonces el análisis sería de la siguiente forma, que creo que ya he hablado de ello. Y sería de la siguiente forma, como al aumentar el volumen disminuye la presión, podemos decir que es inversamente proporcional por lo que se explicó, ¿no es cierto? En un cierto espacio, si yo achico el espacio con la misma cantidad de masa de gas, esta oportunidad sería, la presión de ese gas va a aumentar. Entonces acá la constante de proporcionalidad se obtiene a través de un producto, es decir, presión por volumen sería la constante de proporcionalidad. Y acá vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir nosotros que el K1 va a ser igual al K2. Ahora, el K1 y acá el K2. Ya, el K1 está definido de la siguiente forma como la presión 1 por el volumen 1 y el K2 está definido como la presión 2 por el volumen 2. Bueno, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es la presión 2. Esta presión está ahí, le cambiamos el color. Ahí. Bueno, podemos valorizar acá. Acá sería la presión 1 por el volumen 1. Eso es igual a la presión 2. Y esa no la puedo reemplazar por el volumen 2. Vamos a cambiar los colores. Lo único que queda en rojo es la incógnita. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la presión 1 vale 50 kilopascales. Entonces, ella la reemplazamos justo en ese lugar que están apreciando ustedes. Por otro lado, tenemos lo que es el volumen 1, que vale 80 centímetros cúbicos. Se reemplaza en ese lugar. El volumen 2, este se reemplaza ahí. Y que sería de 40 centímetros cúbicos. Entonces acá esto sería bastante sencillo. Pasamos lo que son los 40 centímetros cúbicos dividiendo. Es decir, mantenemos todo esto acá a este lado. Todo esto se mantiene. Y todo eso de ahí va a quedar dividido en los 40. Es decir, tomamos esto de acá y lo coloco ahí abajito. Y quedaría el despeje de esta forma. Entonces aquí podemos cancelar lo que son los centímetros cúbicos. Le digo chao centímetro cúbico, esto queda en kilopascales. Y podemos simplificar el 40 con el 80. Dividir tanto el 80 como el 40 por 40. Esto quedaría 1 y esto quedaría como 2. Entonces acá me va a quedar los 50 kilopascales multiplicado por los 2. Y eso va a ser igual a la presión 2. Subimos esto. Si multiplicamos 50 por 2, eso es 100. Por lo tanto, la presión 2 es de 100 kilopascales. Y ahí estaríamos listos. De esta forma tendríamos la solución, como pueden apreciar ustedes. La gráfica de lo anterior sería esta que está acá. El K es 50 por 80, lo cual es 4000 kilopascales por centímetro cúbico. Y acá se puede apreciar que al tener menor volumen mayor es la presión, y al ir aumentando el volumen, por ejemplo 40, va disminuyendo la presión, o por ejemplo 100 disminuye la presión. Eso dice que es inversa.
Otra forma que según mi punto de vista es mucho más sencilla, pero no es válida para todos los tipos de problemas, es ocupando la regla de 3. Bueno, acá dice que la regla de 3 es una operación aritmética que consiste en calcular el cuarto término de una proporción conocido los otros 3. Yo conozco los otros 3, puedo calcular un cuarto. Dice, si en una regla de 3 intervienen dos magnitudes, se dice que es simple, que es la que estamos viendo. Cuando intervienen más de 3, se dice que es compuesta. Entonces vamos a repetir el mismo problema que vimos anteriormente del automóvil, pero acá realizándolo con regla de 3. Y es mucho más sencillo. Como se sabe que es directa, vamos a multiplicar cruzado en la regla de 3. Entonces acá ocupamos lo que son los datos, tenemos lo que es la presión, entonces acá tenemos lo que es la distancia, y esta distancia está en kilómetros, y por el otro lado tenemos el tiempo, y el tiempo está en horas. Entonces la distancia son 200, y cuando la distancia es 200, ha recorrido estos 200 kilómetros en 2 horas. Ahora, cuando tenemos 3 horas, no se sabe qué distancia ha recorrido. Como se sabe que ambas variables aumentan, es decir, esa aumenta, por lo tanto la otra también aumenta, esta otra también aumenta, es directa. Bueno, acá se multiplica cruzado, es decir, serían las 3 horas por los 200 kilómetros. Como el 2 está multiplicando la x, queda acá abajo dividiendo, serían 2 horas, y esto es igual a x. Entonces el x va a ser 3 por 200, que son 600 kilómetros por hora, esto es por hora, y esto dividido en 2 horas. Entonces ahí eliminamos lo que son las horas, y esto queda en kilómetros. Entonces si dividimos 600 en 2, eso serían 300, y serían 300 kilómetros. De esta forma tenemos la solución correspondiente. Entonces acá tenemos el problema 2, que ya lo vimos, pero ahora lo vamos a realizar con regla de 3, pero no directa, sino que tiene que ser inversa. Y acá no se multiplica cruzado, sino que se multiplica hacia el lado. Entonces vamos a completar la tabla. Acá tendríamos lo que es la presión en kilopascales, presión en kilopascales, y tenemos lo que es el volumen. Y el volumen está en centímetros cúbicos. Entonces, para una presión de 50, tenemos un volumen de 80, después el volumen disminuía a 40, y acá teníamos la nueva presión. Acá al aumentar la presión, si aumentamos la presión, el volumen disminuye, o viceversa. Entonces esta se hace igual, pero acá se multiplica hacia el lado. Es decir, multiplicamos esto con eso, que serían 50 por 80. Serían 50 kilopascales por 80 centímetros cúbicos. Y eso va a ser igual a los 40 centímetros cúbicos, porque también es hacia el lado, por x. Entonces ahí la x, perdón. Entonces el valor que acompaña a la x va a pasar dividiendo, es decir, de su forma inversa. ¿Qué haría así? Lo tomamos y lo pasamos abajo ahí. Y lo dejamos ahí pasar, dividiendo. Ajustamos acá la x y borramos el por. Entonces ahí tenemos despejada lo que es la x. Entonces al resolver acá el centímetro cúbico se cancela, se va. Podemos simplificar el 80 con el 40, queda como 1 y esto como 2, ya lo vimos en la anterior. Entonces sería acá 100 kilopascales. Eso sería el valor de x. Entonces x, que es la presión, nos daría 100
kilopascales. Y de esta forma hemos terminado. Nos vemos en la próxima oportunidad con más problemas para practicar.